Así iniciamos el reino, dijimos de que el siglo presente y el venidero se separa por la segunda venida de Cristo y que hay una serie de eventos que vamos a comprobar con la escritura en relación a esa segunda venida, única segunda venida, no una y luego otra después al poquito tiempo, una única venida señala el Nuevo Testamento. Revisamos de manera general esta imagen, más adelante está, entonces no la voy a tocar hoy. Recordar acá de que el reino fue primero prometido a Moisés y a David y a los patriarcas, pero que fue anunciado por los profetas y tuvo su cumplimiento, su fiel cumplimiento en la primera venida de Cristo, en el establecimiento del reino, pero que esperamos su consumación final en la segunda venida de Cristo. Ese fue el propósito de esta diapositiva. Sin embargo, les recuerdo este texto que aunque no citaremos hoy, Daniel 2:44 señala de que cuando viniera a Cristo, él desmenuzaría a todos esos reinos y pues los judíos esperaban que desmenuzara al imperio romano o a estos imperios terrenales, pero no estaban pensando en el dominio que podía tener Satanás sobre los hombres. Hoy vamos a tocar en detalle eso. Bueno, pasamos esta imagen también. Una vista panorámica a la palabra reino. Dijimos que entonces el reino es eterno, pero sin embargo Zacarías presenta como que Dios o el Señor reinará al final. Entonces tuvimos que revisar el reino 1 como la soberanía de Dios, que Dios domina sobre todo, y el reino también como un ámbito, ámbitos de reino. La iglesia es un ámbito, el mundo es otro ámbito del reino de Dios. Y señalamos que el reino está presente, ya está presente, pero que a la vez todavía no, que es esta complejidad en el tema del reino escatológico, de la escatología en la escritura, que esperamos o tenemos una esperanza futura, pero que esa esperanza, sin darnos cuenta, ya ha pisado este planeta y el reino ya ha iniciado. Miramos cómo veían los antiguos el reino y también cómo lo ve o cómo lo enseña nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Y sabemos que como lo enseña Cristo es la idea correcta y completa, además. No que la idea del Antiguo Testamento estuviera errada, no, sino que era incompleta. Ellos veían el reino en una venida y un reino que era para juicio. Y nosotros lo vamos a ver acá en Mateo 13, como lo señalamos la anterior clase que tuvimos, de que el reino se presentaría en dos fases, una parte de siembra y otra de siega. Entonces, en los antiguos, en el Antiguo Testamento lo veían como cuando Cristo vendría y tomaría todos los reinos, los dominaría y los controlaría, y a la vez veían esto como una conquista sobre los infieles y además como que el Señor vendría y pondría su hacha sobre la raíz de los árboles y los echaría al fuego, inmediatamente al juicio. Es la idea general. Pero nosotros vimos cómo hay una distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento la parucía de inmediato los introducía en el reino eterno de Cristo, porque ellos no estaban viendo primera y segunda venida de Cristo, sino lo veían en un solo evento. Pero el Nuevo Testamento ya nos señala que el siglo presente es separado primero por la venida de nuestro Señor a salvar, a sembrar, por decirlo de esa manera, y luego que vendrá por segunda vez a cegar. Ese cegar es la parucía para nosotros, o es la misma parucía que era la del Antiguo Testamento, solo que ellos no habían logrado entender esta separación de primera venida y segunda venida de Cristo. Entonces ahí tenemos una distinción, o más bien la revelación del reino en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo veía el reino, la enseñanza, cómo se ve el reino en la enseñanza de Cristo? O sea, ¿qué nos enseña Cristo? Entonces vimos el trigo, vimos la parábola de la siembra y los 4 terrenos, vimos el trigo y la cizaña y vimos la parábola también de la red, las 3 señalando un periodo de siembra y otro de siega, o un periodo en el que se establece el reino y otro en el que es consumado, donde se separa el trigo y la cizaña, o donde se separan los peces buenos y los malos, por decirlo así también. Vimos también la parábola de la mostaza y también la parábola de la levadura, que las dos señalan la expansión del reino, cómo el reino inicia y tiene un periodo de expansión hasta un momento de consumación. De la misma manera vimos el reino como un tesoro y como una perla. Eso señala uno, perdón mis hermanos, ¿ustedes están viendo mis diapositivas?
Sí, Ah, señor. bueno, gracias. Entonces decimos que en esta parábola, en estas dos parábolas vemos el tesoro y la perla señalando del reino, uno, que ya está presente, dos, que está escondido y tres, que es de gran precio y que hay que entregar todo lo que tenemos por obtener ese tesoro. Ahí quedamos con Mateo 13. Hoy la pregunta que tenemos es esta, es la misma pregunta en tres personajes o en nuestro Señor y en dos de los apóstoles. ¿Cómo se ve el reino en la enseñanza de Cristo? Bueno, nosotros ya lo empezamos con las parábolas del Mateo 13, pero hoy vamos a añadir un poco más. Además de Mateo 13, vamos a ver cuatro textos muy sencillos de los evangelios para ver cómo se ve el reino en la enseñanza de Cristo, pero le vamos a añadir también cómo se ve el reino en la enseñanza de Pablo. Y el texto que habla del reino que podemos confrontar con Mateo 13 va a ser primero a los Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28, que es el que vamos a leer en un momento. Y finalmente vamos a hacer una confrontación en aquello que se llama cómo se ve el reino en la enseñanza de Juan, lo que nosotros hemos llamado el milenio, Apocalipsis 20, 1 al 10. Tres pasajes muy importantes en el Nuevo Testamento acerca de la doctrina del reino. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la doctrina del reino? Bueno, en palabras de Cristo, Mateo 13, 1 al 52 y los textos que encuentran abajo. En palabras de Pablo, primero a los Corintios 15, 20 al 28 y los textos que encuentran abajo, y en palabras de Juan, Apocalipsis 20, 1 al 10 y en los textos de abajo. Los he puesto en colores porque estos tres un día debemos confrontarlos, y si no podemos hacerlo acá, los invito a que impriman esos tres textos y los pongan los tres juntos y hagan una muy buena confrontación de estos tres pasajes, porque Apocalipsis 20 no se interpreta solo y la Biblia no se interpreta a la luz de Apocalipsis 20, sino al contrario. Apocalipsis 20, un único texto figurado acá entre todos los que hemos visto, debe ser interpretado a la luz de los otros textos muy claros. Aunque este es parábola, sin embargo, no era complejo. Y estos son textos en prosa muy, muy sencilla. Vamos a ir a primero a los Corintios 15, 20 al 28. Primero a los Corintios 15, 20 al 28. Yo voy a mostrarlo acá también, primero a los Corintios 15, 20. A ver, que ustedes si recuerdan este capítulo 15 es donde unos están ya negando la resurrección y Pablo está hablando de lo ilógica que es la fe cristiana sin la resurrección. Si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración, porque el cristianismo, la doctrina cristiana, la esperanza cristiana depende de la resurrección. Hoy va a ser más claro para nosotros. Desde el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias es que es el primero que resucita. Ahora ustedes dirán, pero está Lázaro y están otros. Entonces aclaremos que es el primero que resucita para no ver más muerte. Lázaro resucitó, pero volvió a morir, otros resucitaron, pero murieron de nuevo. Pero Cristo derrotó la muerte de manera definitiva. Ahora falta la consumación. Entonces, tenemos acá que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Atentos a eso, si la muerte vino por Adán y por su pecado, la resurrección o la nueva vida viene por Cristo. Si Cristo no resucita, para nosotros tampoco hay regeneración, estaríamos muertos en delitos y pecados. Y peor todavía, al final no habría resurrección de muertos. 23 dice, pero cada uno en su debido orden, escuchen, orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, importantísimo dato, en su venida, o sea, no en otro momento. La resurrección no es en un rato secreto antes de la venida o la parucía de Cristo. La resurrección es el mismo día de la segunda venida de Cristo. No hay dos resurrecciones, no hay una resurrección antes de su venida, 7 años antes, no, el texto con claridad dice en su venida. Claro, más adelante lo vamos a argumentar cuando nos dediquemos únicamente a la resurrección, lo veremos en detalle. Pero acá nos dice en su venida. Luego, el fin.
Luego de, ojo, luego de la venida de Cristo y de la resurrección de los muertos, viene el fin, así de claro. O sea, siglo presente, siglo venidero, pare de contar. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, y resalto esto, suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, añade acá, es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiere decir que la muerte no ha sido destruida. Razón. Cristo resucitó y venció la muerte, pero nosotros seguimos muriendo. El ser humano, aunque muchos de esta raza humana han sido regenerados y han sido salvados, siguen experimentando muerte. Por lo tanto, un día la muerte tiene que ser derrotada o destruida. Por eso dice acá, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será? Pues cuando sea el día de la resurrección, del que hablábamos acá más arriba, el día de la resurrección. Ahora, añade, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Escuchen que esto ya lo leímos en Efesios capítulo 1, como lo leímos 20 al 23, y en capítulo 2 de Hechos. Todas las cosas ya las sujetó debajo de sus pies, hasta la muerte. Hoy lo vamos a aclarar a profundidad, hasta la muerte. Y cuando se dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, refiriéndose aún a este último enemigo, la muerte, entonces también el Hijo mismo se sujetará y que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Una pequeña oración. Dios y Padre, gracias porque nos concedes volver a este estudio de escatología. Te ruego que nos des claridad de este tema sencillo y corto que hay hoy, pero que demanda en realidad de que tú abras nuestro entendimiento y además de ver y entender tu palabra, nos permitas aceptar tu verdad en el día de hoy. Te lo ruego que tu palabra sea clara en la mente de tu pueblo y de todos los que están reunidos en esta hora, que yo sea también claro al exponer tu palabra, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, les decía que vamos a hacer una confrontación entre estos textos. Ojalá no vayan perdiendo la idea de Mateo 13 y ahora la idea que vamos a construir en Mateo 20. Primero a los Corintios 15, 20 al 28 y luego Apocalipsis 20, 1 al 10, porque es lo mismo, es la misma historia, no es otra. Estamos hablando del reino establecido y el reino consumado, o el reino como siembra y el reino como ciega. No hay una idea distinta acá. Ahora, hoy vemos de que hay un postrer enemigo que es la muerte, pero si el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte, necesitamos comprender quiénes son los primeros que ya han sido destruidos y sobre quién ya triunfó Cristo, porque dice que ya ha triunfado, que ya todas las cosas están bajo sus pies y que no hay dominio que se escape a Cristo. Por lo tanto, vamos a hacer una confrontación primero de estos textos que tenemos en negro acá abajo, antes de apuntar a los textos que tenemos en rojo arriba. Este cuadro, ya les decía, ustedes lo conocen, por eso lo pasé rápidamente, nos presenta el siglo venidero, el siglo presente y el siglo venidero. El siglo venidero inicia cuando venga nuestro Señor. La segunda venida de Cristo, la parousia y la resurrección de los muertos, en ese momento inicia el siglo venidero. Ahí no hay espacio para 1000 años ni demás. Pero, como vimos, este siglo presente, acá en este siglo presente, este ya ha irrumpido, por decir así, ya ha entrado, se ha traslapado este siglo venidero sobre el presente desde la primera venida de Cristo. Desde la primera venida de Cristo ya este siglo venidero ha iniciado porque el reino se ha establecido. Ahora, lo que quería señalar de este cuadro es lo siguiente, que en la primera venida Cristo derrotó el pecado, derrotó la muerte y derrotó a Satanás. Muy importante esto en el Evangelio. Si no entendemos esto, no estamos comprendiendo en realidad el Evangelio, porque la escatología tiene que ver con el Evangelio también. En su primera venida, Cristo derrotó el pecado, la muerte y a Satanás.
En pocas palabras podría decir de que Cristo no vio pecado y vivió de manera obediente a la ley y murió siendo justo por los injustos. Ahora cuando señalo de que derrotó a la muerte es porque Cristo murió, pero resucitó. Resucitó. Y al haber resucitado, aún la muerte le fue sujetada. Hoy lo vamos a ver en unos textos. Y añadimos a esto de que Satanás también fue derrotado. No será derrotado, es una idea errada pensar de que Satanás será derrotado. Satanás ya fue derrotado en el pasado, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Ahora, Cristo no solo venció el pecado en su vida por no haber cometido pecado, no solo venció la muerte al haber resucitado y no solo dominó a Satanás y lo ató, sino que nosotros que éramos esclavos de pecado, ahora no lo somos. Y eso muestra de que Cristo ya tomó el dominio sobre el pecado. Ya no somos esclavos de pecado. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, ya no estamos muertos porque hemos resucitado por obra del Espíritu Santo. Y estoy hablando con los creyentes. No quiero que alguien que no es creyente, que no ha depositado su fe en Cristo, piense que esto es para usted. Y por último, vemos de que Satanás, que tenía el dominio sobre nosotros, como ya hemos leído algunos textos, ya lo perdió. Nosotros fuimos trasladados de la potestad de Satanás o de las tinieblas al reino de Cristo, Colosenses 1:3. Entonces hay muchos textos para argumentar de que Cristo ya derrotó el pecado, la muerte y a Satanás. Derrotó en pasado, no derrotará. Ahora, en la segunda venida de Cristo, encontramos la consumación de este reino. El pecado será destruido. Acá fue derrotado, acá ya estamos hablando de que el pecado será destruido, la muerte será destruida también, es el último enemigo que dice, y bueno, Satanás le será ejecutado lo que ya se le estableció acá, porque él ya fue juzgado, le será ejecutada ya su condena. Veámoslo en la siguiente diapositiva de esta manera. Hoy no vamos a pasar de acá, pero vamos a extraer la idea principal de cada texto y nos vamos a dar cuenta acerca de la victoria de Cristo. Y este es el evangelio, que Cristo vino y desató a los que eran esclavos y ató a aquel que les tenía dominados. Qué paradójico, ¿verdad? Escuchen eso. Cristo vino y ató al esclavista y liberó a los que le eran esclavos. Y cuando digo a los que le eran esclavos, me refiero a aquellos que el Padre le entregó, no todos los esclavos. Porque en la parábola de la semana anterior, capítulo 13, tuvimos que hacer una confrontación con Marcos, capítulo 4. Y recuerden que las parábolas fueron dadas precisamente no para que todos escuchen, entiendan, crean y se arrepientan, sino que su propósito fue para que solo aquellos a quienes les fue dado comprendan los misterios del reino. No lo digo yo, suena a veces hasta duro, pero en realidad son palabras del Evangelio. Así aparece presentado en el Evangelio. El primer texto ya lo hemos revisado, pero como necesitamos reconstruir toda la idea, no está mal que volvamos a mirarlo. Vayamos a Mateo capítulo 12, 22. Mateo 12, 22. De cada texto vamos a buscar construir una sola idea. Escúchenme, una sola idea de cada texto, y al lado derecho va a venir apareciendo estas ideas para que ustedes puedan poner dos columnas y puedan confrontar estas ideas que vamos a reconstruir en este momento. Mateo 12, 22, dice así la palabra de Dios. Espero que tengan sus Biblias, que estén apuntando también. Mateo 12, versículo 22. Recuerden que habíamos hablado de uno que estaba endemoniado, que era ciego y mudo, que Jesús le sanó, y todos preguntaron, ¿será este aquel hijo de David? Si es el hijo de David, nos referimos al rey, no a otro, no a otro. Entonces, acaba de ocurrir que ellos, los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Quiere decir de que ellos consideran de que Cristo viene de parte de Satanás y no de parte del Padre, no es un enviado del Padre. Es terrible, además están atribuyendo las obras del Espíritu Santo a Satanás.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellas, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, si él viene de parte de Satanás y está echando fuera a Satanás, pues contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Qué pregunta, ¿no? Muy claro. Enseguida dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién no echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y acaba el dato importantísimo de esta sesión. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, cosa que ya había ocurrido, porque acá vemos un endemoniado y acá dice que le sanó y que este ciego y mudo veía y hablaba, quiere decir de que le echó ese demonio y además su dolencia también fue curada. Entonces acá dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado es que el reino ya está establecido. Recuerden lo que yo siempre insisto con ese pretérito perfecto, una acción que ya se ejecutó, que no tiene reversa, que ya pasó de manera completa y total, por eso es un tiempo perfecto, y dice a vosotros, el reino ha llegado a vosotros, ya está. El 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Entonces señalamos de que saquear sus bienes en este caso es este demoniado que está bajo el control de Satanás, y el hombre fuerte, pues el hombre fuerte no es otra alusión sino precisamente al diablo. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Y añade acá, si primero no le ata. ¿Cómo Cristo logró echar los demonios si primero no viene y se enfrenta a este hombre fuerte y lo domina? Me gusta el texto de Lucas en relación a esto, porque el paralelo, los voy a invitar que lo hagan ustedes porque nos quitaría tiempo. Lean este texto de Lucas 11, 14 al 23 en esta semana en sus devocionales. Reflexionen acerca de ello. Se van a dar cuenta de que acá en ese texto de Lucas se añade que Cristo se presentó siendo uno más fuerte que este hombre fuerte que señalaba acá. Entonces Cristo saqueó los bienes de este hombre fuerte, pero lo saqueó fue porque él es más fuerte o porque estamos hablando del Señor, y le añade acá, para saquearlos tuvo que atarlo primero. Si no lo ató, ¿cómo entonces saqueó sus bienes? ¿Cómo nos quitó a nosotros de las manos o de las garras de? ¿Cómo nos sacó del dominio y la potestad de las tinieblas y nos fuimos trasladados al reino de Cristo? ¿De qué manera? Si no fue atado primero. Y fíjense que esta es una pregunta retórica. Esto no es para que lo discutamos. En realidad lo que se añade acá es, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Pues la respuesta es no se puede. Pues para saquear sus bienes primero hay que atar al hombre fuerte, porque pues si está el hombre fuerte desatado va a pelear por ellos, pero si los pierde, si se le retiran, es porque fue atado, no por otra cosa. Es una pregunta retórica porque es obvia. Y entonces podrá saquear la casa. Primer texto, lo que quiere decir este texto de acuerdo a este pasaje es que Satanás fue atado. Podemos numerarlo. 1, fue atado. Si lo comparamos con Apocalipsis 20, que es otro texto al que vamos a llegar, recuerden que lo que ocurre en Apocalipsis 20 en el milenio es que Satanás es atado. Las personas nunca se han preguntado acerca de la cadena, acerca de todo ese tipo de cosas, si son literales, además que estamos hablando de un ser espiritual. Evidentemente no, porque estamos hablando de un texto altamente figurado, que no puede ser interpretado por sí mismo, sino que requiere la interpretación de toda la escritura para poder ser bien entendido. Entonces, 1, Satanás fue atado. Esta idea se va a ampliar con los otros textos. Miremos Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17. El regreso de los 70 que se han ido a predicar, y no son los apóstoles, son 70 discípulos que Cristo envió a predicar adelante de él, porque él ya tomaba camino hacia Jerusalén y dijo, vayan por todas las aldeas, por todos los lugares y prediquen de que ya vamos en camino, de que Cristo viene acercándose. Ellos se fueron, pero vea lo que ocurrió, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escuchen eso. ¿Por qué creen que los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo? ¿Cuál era la razón? Pues porque Cristo, una vez venido,
está estableciendo su reino y todos los dominios, todas las potestades, todos los señoríos están cayendo a los pies de Cristo. Y dice, y les dijo, escuchen esto, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Evidentemente el enemigo es Satanás. ¿Por qué les da potestad sobre todas estas cosas, serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo? ¿Por qué razón? Porque ya tiene potestad y dominio sobre ellos. Y no os dañará, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Claro mensaje del Evangelio. Las personas hoy buscan milagros y hoy quieren tomar serpientes en las manos y escorpiones y, perdónenme, ni tonterías, en vez de estar predicando el Evangelio. ¿Cuál era la misión de los 70? Predicar el Evangelio. Esto fue algo añadido que Dios permitió en el camino de estos 70, pero acá le resalta y que su gozo no debiera ser porque esto había ocurrido, sino porque ellos hacen parte del reino de los cielos, son salvos. De acuerdo a este texto, nosotros podemos decir en una palabra, Satanás cayó. Es lo que está diciendo Cristo. Yo veía a Satanás caer del cielo. Tenemos que añadir muchas más ideas con estos textos que tenemos acá. Juan 12, 27, 31. Juan 12, 27 al 31. Jesús anuncia su muerte. Escuchen esto. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, o sea, para la muerte. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, escuchen esta expresión, la resalto, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el juicio de este mundo. Y reitera acá, me gustaría tener esta negrilla. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿En qué momento es el juicio de este mundo? Acá tenemos dos palabras, juicio y además de juicio, echado fuera. ¿Cuándo? Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dense en cuenta que estamos hablando de la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, en ese momento, es el juicio de este mundo, del príncipe de este mundo, de las tinieblas, en ese momento es echado fuera, es derrotado en el momento de morir en la cruz. No es que será derrotado después del milenio cuando se levante una vez más y el Señor reúna a todos los suyos. No, ya fue derrotado, dicen los textos. Ya fue echado fuera, ya fue juzgado. Quiere decir de que acá debiéramos añadir la idea que Satanás fue atado, cayó, fue juzgado y echado fuera. Y reteñí la palabra fue porque eso ya ocurrió en el establecimiento del reino. El reino mesiánico, el reino que esperaban los santos del Antiguo Testamento. El reino de los cielos que ellos veían venir con juicio, pues se ejecutó con juicio para Satanás, para el pecado y para la muerte. Añadimos a esto Juan 16, 8 al 11. Revisémoslo. Juan 16, versículo 8 al 11. Dice, cuando Él venga, convencerá, bueno, está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Aclaramos de que es acerca de la venida del Espíritu Santo y está hablando acerca de lo que ocurriría con la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
1, le añade además de pecado, de justicia, y además de eso le añade de juicio, una obra del Espíritu Santo. Y aclara, de pecado, por cuanto no creen en mí. Una aclaración de cada uno de estos tres. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, refiriéndose a la justicia de Cristo. Pero reiteremos en esta parte del juicio, que recuerden que es la idea del Antiguo Testamento en relación al reino, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo será juzgado después del milenio. O no sé, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo será juzgado al final de los días, o en el día postrero. Seguramente alguien quiso ya corregirme en mi lectura, porque no dice así. Por cuanto el príncipe de este mundo, lo voy a poner por acá en naranja, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, claramente. Necesitaremos otra expresión más clara que esta. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Además que ese ha sido, vuelvo y reitero, de que es un pretérito perfecto. ¿Qué quiere decir? De que ya fue juzgado en el pasado y no queda más juicio que ejecutar sobre Satanás. Ya está juzgado. ¿Qué se espera? Bueno, la ejecución de ese juicio. Es lo que se está esperando, la consumación final es la ejecución de ese juicio, pero ya ha sido juzgado, dice el texto, de manera definitiva y total. Es un pretérito perfecto, la acción ya fue ejecutada en el pasado. ¿Cuándo? Claramente sabemos que es en la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz y recordamos Génesis 3:15, de que Él fue herido en el calcañar, pero que la cabeza de la serpiente fue aplastada en la cruz, no en el futuro, en la cruz. Entonces, a esto debiéramos añadirle acá que Él ha sido, ya tenemos la misma idea acá, juzgado y echado fuera, con el texto anterior, Juan 12, 27 y 31, y Juan 16, 8 y 11 nos señalan lo mismo, que ya fue juzgado. Revisemos ahora las palabras de Pablo. Nos salimos de la enseñanza de Cristo. ¿Qué dice Cristo acerca de su victoria y el establecimiento del reino? Ya lo hemos visto. Cristo vino y sujetó a todo dominio, toda autoridad. La muerte, el pecado y Satanás fueron derrotados, fueron destruidos. Y en el caso, en las palabras de Cristo, dice que Cristo ató a Satanás, que Satanás cayó y que Satanás fue ya juzgado y echado afuera. Pero miremos qué va a añadir Pablo y Juan. Cuando digo Pablo, pues aquí tenemos un texto de Hebreos que yo siempre he tenido también la tendencia a creer de que es Pablo, pero eso no es nada dogmático. En realidad no sabemos el autor de Hebreos porque la Biblia misma no lo señala. Entonces acá tenemos a Pablo, tenemos al escritor de Hebreos y tenemos a Juan. Nuevamente a Pablo con la idea de la muerte y del pecado. Entonces vayamos primero a Colosenses 2:15. ¿Qué nos dice Pablo acerca de estas mismas cosas? Colosenses 2:15. Buscamos Colosenses capítulo 2, versículo 15. Recuerden que esto está hablando de la plenitud de vida que tenemos nosotros en Cristo, de que no debiéramos dejarnos engañar por filosofías y huecas sutilezas, por tradiciones de los hombres, recordándonos de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que nosotros estamos completos en Él. Está señalando de que en Cristo también fuimos circuncidados, no con esa circuncisión hecha a mano, no de ninguna manera, de que fuimos sepultados con Él por el bautismo, que también resucitamos con Él. Miren todas estas ideas que están acá del Evangelio. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, el tema de la resurrección es clave en la Escritura, la resurrección de Cristo, de ella depende nuestra justificación, depende nuestra regeneración, depende nuestra resurrección final, también la victoria final de Cristo. Y en ese contexto nos dice precisamente que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, fuimos resucitados. Quiero que se noten estos dos versículos 14.
¿Cómo ocurrió todo eso? Bueno, anuló el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él pagó por nosotros, por la iglesia, por los creyentes, por los elegidos, por su pueblo, por sus ovejas. Él murió por los suyos y anuló el acta porque ya una vez se paga el delito, no se paga dos veces, ya no debemos nada, el acta está anulada. Esa acta que nos era contraria, en esa aparecían todos nuestros pecados. Y acá dice quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí nos dice en qué momento es donde toda el acta que nos era contraria y por la cual seríamos juzgados es destruida por la obra de Cristo. Pero fíjense en esta expresión tan clara del apóstol Pablo, un texto en prosa, no figurado, no profético, no parábola, un texto claro que dice, y despojando, estamos hablando de la cruz, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades. Escuchen esta palabra acá, despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, y acá dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy claro, o sea, hay que esperar que Cristo triunfa al final, está perdido. El evangelio consiste en que Cristo murió y resucitó, y por su muerte nosotros también podemos morir a los pecados, podemos ser sepultados de nuestros pecados, morimos al pecado y ahora vivimos para Dios, hemos sido regenerados, ya no hay acta contraria contra nosotros y ni siquiera están esos principados y esas potestades que nos dominaban. ¿Por qué? Porque Cristo los despojó, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Acá dice el momento en que triunfó y aparece en un continuo, triunfando. ¿En dónde estaba triunfando? En la cruz. En ningún otro lado derrotó a los principados, a las potestades y a Satanás, que venimos hablando de él. Es en la cruz misma donde Cristo obtuvo su victoria y donde el reino fue definitivamente establecido y todo dominio y toda potestad y todo aquello que le era contrario fue sujetado a Cristo. Cristo murió y resucitó. Y una vez resucitado, regresa con todo el dominio y con toda la autoridad. De tal manera que, una vez citado Colosenses, podemos decir de que Satanás fue despojado y derrotado. Eso podemos sacar de este texto. Satanás despojado y derrotado. Hasta el momento, atado, cayó, juzgado, echado fuera, despojado, derrotado. Añadimos Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Es un texto bello. Hebreos 2, versículo 14. Acá está hablando acerca de nuestra grandiosa salvación y hablando acerca de la obra de Cristo. Y fíjense en esta expresión del versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo participó de carne? O sea, ¿por qué Dios tenía que venir en carne? ¿Cuál era el propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? ¿De quién estamos hablando? De Satanás. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ahí lo aclara, al diablo. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Qué curioso, ¿no? De que el que tiene el imperio de la muerte, o sea, el diablo que tiene el imperio de la muerte, va a ser derrotado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y derrotó al imperio de la muerte, no solo al que tenía el dominio sobre la muerte, sino a la muerte misma, al haber resucitado al tercer día. Y esa victoria le ha sido transferida a la iglesia. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Claro, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, no esclavos del pecado, ya no esclavos de la muerte, porque resucitamos por obra
de la resurrección de Cristo y obra del Espíritu Santo, porque Él resucitó, nosotros también resucitamos. Así lo señala Pedro en su primer capítulo de su primera epístola, en los primeros versículos, de que nuestra resurrección depende de la suya. Ya no somos siervos del pecado y tampoco de la muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y la muerte es ganancia, y no nos quedaremos también en el sepulcro, sino que al final vendremos con Él. Por lo tanto, de acuerdo a este texto muy claro, destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, quiere decir que podemos añadir con mucho gozo de que Satanás ya fue destruido. No será, ya fue atado, ya cayó, ya fue juzgado, ya fue echado fuera, ya fue despojado, ya fue derrotado, ya fue destruido. Y todavía se preguntan y todavía hablan acerca de que ese atarlo será en el futuro. No está completamente derrotado y atado, ya restringido en su dominio sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios. No. Primera de Juan, ya no el caso de Pablo y el escritor de Hebreos, sino que Primera de Juan nos va a añadir una idea más acerca de esto. Primera de Juan 3:8 dice así. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, acá hablando acerca de los hijos de Dios, y también va a hablar acerca de los hijos del diablo en este texto. Pero acá va a señalar uno de los propósitos por los cuales Cristo vino. Dice acá en el 3:8. El que practica el pecado es del diablo, así de sencillo. Obvio, porque es que el que está en pecado está también bajo el imperio de la muerte que le pertenece al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre. Escuchen esta expresión. ¿Para qué apareció? Muy importante. Pocas veces la Escritura habla así de claro. ¿Para qué apareció el Hijo del Hombre? Señálelo. Para deshacer, para destruir las obras del diablo. Para eso, y añadimos, ¿no? De que no es que aparecerá por segunda vez, sino que apareció en su primera venida, en el establecimiento del reino. La obra de Satanás fue deshecha. No solo ella, no solo su obra, ya vimos que su persona también. Entonces, podemos añadir nosotros en nuestra lista de que Satanás fue deshecho en sus obras, deshecho en sus obras. Ahora, nos queda por añadir una idea más acá, que es como la corona, por decirlo, de lo que venimos hablando en este día. Ahí puse una mano, no precisamente con unas cadenas sueltas, sino atado, está restringido, está dominado, ha sido juzgado, ha sido echado afuera, ha sido despojado de su dominio, ha sido derrotado, ha sido destruido. ¿Qué palabras más necesitaríamos nosotros que nos muestre la Escritura para entender de que Satanás no es el rey? Y que esto no es la lucha continua entre el bien y el mal, como lo piensan los orientales, o como muchos cristianos hoy que están día a día echando demonio aquí, demonio allá, ven un demonio acá en el cuadro, un demonio allá en el muñeco, un demonio en ese árbol, demonio aquí, allá, echan aceite. Y eso es absurdo. ¿Cuál guerra espiritual? Prediquemos el evangelio, que en la medida que predicamos el evangelio, las tinieblas retroceden. ¿Por qué razón? Porque por el evangelio y por el establecimiento del reino es que Satanás ya ha sido atado, ya cayó, ya fue juzgado, ya fue echado fuera, ya fue despojado, ya fue derrotado, ya fue destruido, ya fue deshecho en sus obras. Una más, en relación a 1 Timoteo 1, 9 y 10, que nuevamente es de Pablo. 2 Timoteo 1, 9 y 10. Cuando está hablando acerca de nuestro llamado, precisamente, de nuestra salvación, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Devolvámonos un versículo para que comprendamos mejor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó, estamos hablando de nuestro Señor, nuestro Dios, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Acá añade, de que nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Resalten acá que tenemos, regálame un segundo, sí estoy ahí, pensé de que se me había caído el internet.
Dice acá que nos llamó no de acuerdo a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, y señala desde cuándo, antes de los tiempos de los siglos, elección. Pero el 10 nos va a resaltar lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada. Se refiere a esa gracia, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, la gracia vino con Cristo, el cual, escuchen esta expresión, quitó la muerte. Ese quitó no es quitará al final de los días en la resurrección, en la segunda venida, no quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Uy, qué expresión esta, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Se dan cuenta lo que está señalando acá? De que la muerte ya fue destruida. La muerte fue derrotada. Incluso para nosotros, ya no estamos muertos en delitos y pecados. Tenemos vida por Cristo y por la obra de su Espíritu. Pero añadimos a esto que tenemos la seguridad de que en la segunda venida de nuestro Señor, en su venida, como dice Pablo en el texto de Corintios, en su venida, nosotros también resucitaremos con Él. Entonces podemos añadir, de acuerdo a este texto, que quisiera confrontar, pero que no me queda el tiempo, por lo tanto les regalo las citas, pueden mirar en la parte inferior de la pantalla, inferior izquierda, Isaías 25:8 y Oseas 13:14, acerca de precisamente esta idea de Cristo venciendo la muerte. Y aparece precisamente la idea de vencer la muerte en el establecimiento o en la venida del reino. Ellos no lo veían en dos fases, recuérdenlo, si lo veían en una sola fase. Y ellos ven la muerte vencida en la venida del reino de nuestro Señor. Y como vemos en la Escritura, ya ha sido vencida. Hebreos y Timoteo no lo señalan, pero ahora nos queda en los minutos que nos restan, que veo que a este momento estamos completando casi los 48 minutos, vamos a revisar primero a los Corintios. ¿Qué nos dice a esta sazón de cosas? ¿Qué nos dice al respecto de la muerte? Y luego dedicaremos un poco más de tiempo a ese texto completo. Entonces vámonos al texto de primera a los Corintios 15, del cual hemos partido. Fíjense en lo necesario que era ver todo esto para comprender todavía mejor la llegada del reino. Es que la venida del reino no es solo de que Cristo entró a Jerusalén en un pollino de asna y que todos podían decir, Hosana, el hijo de David, aquí está el rey, sino que en realidad la llegada a Jerusalén no solo representaba su venida, sino que representaba la muerte en la cruz del Calvario, el momento donde Satanás es juzgado, la muerte es vencida, porque por medio de la muerte Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte y a la misma muerte al haber resucitado, y por tanto nosotros tenemos esperanza en la segunda venida. Entonces señalamos acá, bien importante, que si Cristo, que es las primicias, el que resucitó primero, es el que vendrá y en su venida seremos resucitados, quiere decir que por ningún lado nos aparece un milenio. No hay dónde ubicarlo. Razón. Continuemos nuestra lectura. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Estas tres cosas serían suficientes para entender de que el milenio no es literal y que no va a ser atado, porque ya vimos de que Satanás ya fue atado y ya fue destruido. Con estas tres cosas sería suficiente, de que la resurrección es en su venida y luego viene el fin. Pero meditemos más a profundidad. Acá dice el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último, quiero señalar esta palabra, yo creo que alcanzamos hoy a terminar este texto acá. Esta palabra es importante, el postrer enemigo, o sea, el último de todos, que va a ser
derrotado, más bien destruido, porque ya dijimos que Cristo derrotó la muerte, pero ahora será destruida. Destruida quiere decir de que ya no habrá más muerte. No, ese es el postrer enemigo que será destruido. Continuemos nuestra lectura de este pasaje entonces desde el 29 y se van a dar cuenta ustedes por qué les digo de que una vez viene Cristo y es la resurrección en su venida, no puede haber milenio literal, 1000 añitos, y Satanás suelto y juntando a un ejército nuevamente, poniendo en contra a muchos y llevándolos contra Cristo para la batalla final y el juicio ante el trono blanco. Es una idea que no sale de las Escrituras, sino sale de imaginaciones e interpretaciones que no parten de textos claros como estos, sino de textos figurados que pueden entrar en muchas interpretaciones sin haber visto los evangelios y sin haber visto las epístolas. Nosotros hasta el momento hemos evitado llegar hasta allá, pero vamos llegando poco a poco. Creo que ustedes ya se están dando cuenta que nos acercamos a estos textos de carácter apocalíptico para ser interpretados a la luz de los que son muy claros, sino al contrario. Dice acá, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que porque mañana moriremos. O sea, es que fíjense esta cuestión de nuestra esperanza. Si los muertos no resucitan, o sea, ¿qué estamos haciendo? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, dice acá. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, algunos no conocen a Dios y estamos hablando de la iglesia, ¿no? Increíble que algunos no conozcan a Dios, para vergüenza lo digo. Trigo y cizaña, digámoslo de esa manera, trigo y cizaña, ya comprenden ustedes por la semana anterior. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Bueno, ¿cómo resucitarán los muertos? Pregunta en naranja. ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, nosotros siempre concentrados en preguntas que, aunque nos interesan, terminan no siendo las preguntas que debieran en realidad plantearse, pero es lo que el pueblo está queriendo entender. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Si no muere antes, perdón. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección. Aquí tenemos una comparación. Así también es la resurrección de los muertos. Estaba usando de figuras. Ahora, señal. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Atento, la resurrección evidentemente es en incorrupción. Y incorrupción quiere decir no muerte, porque corruptible es que se corrompe y muere. Resucitará en incorrupción, o sea, la resurrección será para no ver más muerte. Este versículo 42 ya nos empieza a dar luces acerca de, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo? En su venida. Ahora, volvemos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, la resurrección es en gloria y pues en poder también. Ya no estamos hablando de un cuerpo corruptible. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, pero no deja de decir cuerpo. No vayan a pensar que seremos angelitos transparentes, inmaculados de ese tipo, donde sin cuerpo, no, dice cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, señala aquí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, que es una confrontación otra vez de por el que viene la muerte y por el que viene la vida. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Este texto nos recuerda a Filipenses, que nosotros seremos resucitados conformes al cuerpo traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En la resurrección, a eso se refiere, en la resurrección traeremos la imagen de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, ¿cómo un cuerpo de muerte puede heredar el reino de los cielos? No. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, seguramente muchos de nuestros hermanos estarán vivos cuando el Señor venga, o de pronto nosotros estaremos vivos cuando el Señor venga. Entonces, si estamos vivos, no dormiremos. Dormir es un eufemismo de muerte, una expresión suave para no decir no todos iremos al sepulcro, pero todos seremos transformados, tanto los que han muerto en Cristo como los que estemos vivos cuando el Señor vuelva por segunda vez. Ahora, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, fíjense, los que estaban en el sepulcro, cristianos, creyentes, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Son las dos cosas que aparecen acá, tanto unos como otros que estaban muertos, resucitados incorruptibles, nosotros transformados en incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo mortal se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ahí está. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta retórica, ¿no? ¿Cuándo? Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Y reiteramos, vuelvo atrás, de que eso es en su venida, en la parucía, en la segunda venida de Cristo, no 7 añitos antes, no 1000 años después. No, eso no aparece en la Escritura, son deducciones que en ningún lado en la Escritura se encuentran. El texto me está diciendo de que la resurrección es en su venida y que después de eso el fin. ¿Por qué? Porque el último enemigo que hay que destruir es la muerte, y como vamos abajo en la exposición viendo el texto, encontramos de que cuando hayan resucitado nuestros hermanos que han muerto y nosotros, si estamos vivos, seamos resucitados, entonces diremos que la muerte ha sido sorbida en victoria. Recuerden que Cristo ya derrotó la muerte, pero acá se nos añade de que será sorbida en victoria, o sea, será destruida de manera definitiva. ¿Por qué razón? Acá está una pregunta retórica que no necesita respuesta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ya no hay muerte. ¿Por qué no hay muerte? Porque ya no hay aguijón. ¿Cuál es el aguijón? Bueno, acá lo voy a decir, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es que ya no hay pecado. Cristo ha derrotado el pecado, ha derrotado la muerte, pero hasta la segunda venida de Cristo, la muerte será sorbida en victoria, porque una vez la iglesia sea resucitada, no habrá más muerte. Y ojo, importante, no habrá más pecado. Ahora, pregunta para todos. Si Cristo viene, como señala acá, si Cristo viene, resucita a los suyos en su venida y derrota a la muerte, porque sorbida la muerte en victoria en la resurrección, ¿cómo se les ocurre pensar que va a haber milenio después de la segunda venida de Cristo y decir de que va a haber muerte y que va a haber pecado? Si la muerte y el pecado ya han sido destruidos, Cristo ya ha tenido la victoria, se ha consumado el reino en la segunda venida. Pensar de que haya un milenio después de la segunda venida de Cristo es grosero en contra del Evangelio, es pisotear las Escrituras. Porque en la idea del reino literal de los 1000 años hay muerte, hay pecado.
De hecho, al final, muchos se levantarán contra Cristo en esa idea de reino literal. Quiere decir de que todavía hay pecado. ¿De dónde surgen esas ideas que no son de la Escritura, que atentan contra el Evangelio, que van en contra del mensaje de que Cristo derrotó el pecado, la muerte y a Satanás en su primera venida, y en su segunda venida consumará de manera definitiva su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y Satanás será juzgado y echado al lago de fuego y azufre? Cuando dijo juzgado es que se ejecutará ese juicio del que ya vimos hoy en textos muy claros. Será echado allá al lago de fuego y azufre. ¿Cómo se les ocurre pensar de que después de la venida de Cristo hay muerte y hay pecado? Si un texto que está en prosa como este y como los otros nos están señalando de que una vez haya resurrección, de manera definitiva, la muerte ha sido sorbida en victoria, y la razón es porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el pecado? Ya no hay pecado. Es la victoria final de nuestro Señor. ¿A quién va a atar en esa segunda venida? Si ya lo había atado desde su primera venida. Mediten en estas palabras, porque estos textos ya nos llevan de manera sencilla a Apocalipsis capítulo 20, a interpretar no a la luz de un texto figurado y no muy claro, más bien oscuro en algunos sentidos, a no interpretarlo de manera literal, porque tendríamos que interpretar todo Apocalipsis 20 de manera literal, y cuando lo revisemos vamos a hacer un ejercicio de interpretarlo todo literal y se van a dar cuenta las cosas absurdas y contrarias al Evangelio que ocurren cuando interpretamos un texto de esa manera. Cuando la evidencia de la Escritura, como hemos visto hoy, nos señalan todo lo contrario. Mis hermanos, oremos y demos gracias a Dios, porque nosotros somos pueblo del reino. Nosotros los que hemos creído en Cristo pertenecemos a su reino, salimos de la potestad de del dominio de del dominio del pecado sobre nuestra vida, de la esclavitud del pecado y del temor a la muerte, y ahora estamos en el reino de Cristo, tan seguros de que Cristo vendrá un día y estemos vivos o muertos, seremos transformados y la muerte será sorbida en victoria. Démosle la gloria a Dios por ello. Señor, gracias, Padre. Gracias porque nos concedes venir hoy a este texto de Pablo, esta exposición del reino muy clara, y a estos textos también de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Juan también, para ver cómo en la primera venida del reino, Cristo derrotó a sus enemigos y todas las cosas fueron puestas bajo sus pies también, como lo hemos visto con gozo. Que tenemos un rey que gobierna y domina sobre todos, y que nosotros esperamos en sus promesas, esperamos en su venida, esperamos cuando esa muerte sea sorbida en victoria. Sabemos que para nosotros podrá haber muerte de manera temporal, pero que al final seremos levantados y que no habrá más muerte. Todo hasta acá se ha cumplido fielmente. Sabemos que tus promesas acerca de la segunda venida son firmes y tu iglesia te espera con gozo. Este ámbito de tu reino, tu iglesia, te espera con gozo, con los brazos abiertos, Señor. Rogamos que vivamos como hijos del reino y no, Señor, como hijos del malo. Rogamos que vivamos nosotros dando buen fruto y no como cizaña en medio del trigo. Te ruego, Señor, que demos fruto a 30, a 60, a 100 por uno, pero que haya fruto en medio de tu iglesia. Te rogamos, Señor, que nos esforcemos, aunque tenemos seguridad en Cristo, nos esforcemos por honrarte en todo y por seguirte fielmente. Gracias sean dadas a ti, Señor. La gloria es para ti, en Cristo Jesús.